Cuando éramos niños veíamos a Bob Esponja como un simple dibujo animado, risas, locuras, aventuras absurdas y chistes que nos hacían llorar de la risa, pero lo que no sabíamos es que detrás de cada carcajada también se escondían lecciones que marcarían nuestra forma de ver el mundo. Nos hablaba de la falsa idea del éxito y de cómo intentar ser como otros puede hacernos olvidar quiénes somos. Nos recordaba que fallar en lo que mejor hacías no te convierte en un fracaso, porque ahí entre cada carcajada absurda Bob Esponja escondía verdades tan dolorosas como necesarias, verdades que de niños no entendíamos, pero hoy entendemos perfectamente. Por eso hoy te presento 5 veces que Bob Esponja fue dolorosamente honesto. Es un día como todos en Fondo de Bikini. Bob Esponja hace lo de siempre: preparar las mejores cangreburgers en cuestión de segundos, hasta que aparece Róbalo Burbuja, un pez exigente encargado de destruir a todo aquel que cocine dentro del Fondo de Bikini. Algo así como el ego del mundo de Bob Esponja, y ha llegado a dar su propia opinión sobre las cangreburgers. Recibe su hamburguesa, y cuando la prueba, se da cuenta de que faltan los pepinillos, recalcándole a Bob Esponja lo siguiente: ¿El mejor de todos? Pues no lo creo. Esto devasta a Bob Esponja. Él siempre es enorgullecido y caracterizado por ser quien hace las hamburguesas perfectas, y fallar no solo ante alguien que está dispuesto a destruir tu ego y dejarte en el suelo, sino ante todas esas personas que confiaban en ti, es un golpe de vida que a cualquiera nos puede pasar. Y a partir de este momento, todo cambia para Bob Esponja. Imagina ser el mejor en lo que haces y que de repente alguien te dice que has cometido un error imperdonable. Hay momentos en la vida en el que todo parece encajar a la perfección. Nos encontramos en la cima, siendo buenos en lo que hacemos, aclamados e inspirando a muchos. Nuestra vida tiene un tono perfecto y parece que nada puede ir mal. Pero un día, sin previo aviso, la vida nos golpea. Fallamos en algo crucial o perdemos algo que nos mueve el mundo por completo. Es en estos momentos donde nos cuestionamos, dudamos o llegamos incluso a perder la confianza en nosotros mismos. Al escuchar que faltaban los pepinillos, su confianza se derrumba. Bob Esponja está bloqueado. Estas palabras comienzan a estar en constante zumbido dentro de su mente. No sabe qué hacer ni por dónde empezar, por el constante cuestionamiento de cómo pude fallar. Bob Esponja empieza a cuestionar cada uno de sus movimientos, convencido de que ya no es capaz de hacer nada bien. Es como si una nube negra lo siguiera a todas partes. Incluso las tareas más sencillas se vuelven un caos para él, y su habilidad para cocinar, algo que antes hacía con los ojos cerrados, ahora parece imposible. En fin, ha perdido la confianza y se ha perdido a sí mismo. Estos momentos siempre van a ser devastadores, pero en sí el hecho de haber perdido o fallado no es lo que le duele o lo que lastima a la gente, sino que es miedo. Miedo a volver a fallar, miedo a volver a sentir la misma sensación, miedo que haga que caigamos en un vacío y que haga que no queramos ni ver ni pensar en lo que sea que hayamos fallado, aun cuando en lo que fallamos formaba parte de nuestra vida. Don Cangrejo llega a la casa de Bob Esponja con el fin de recuperar a su máximo cocinero de cangreburgers. Al darse cuenta de que el hecho de fallar lo destruyó, intenta ayudarlo a recuperar la confianza. Pasan las horas y Bob Esponja sigue sin saber por dónde empezar. Hasta que de pronto, después de varios días de pensar, Bob Esponja, convencido de que ya se recuperó, solo le restriega a Don Cangrejo lo siguiente: Al fin me di cuenta de que no puedo hacerlo, Don Cangrejo, soy un fracaso. Sometido por el coraje y sin darse cuenta, logra hacer una cangreburger. Hasta aquí, toda esta historia de Bob Esponja, aunque a simple vista puede parecer que no es un gran mensaje, realmente representa una de las vivencias más comunes del ser humano. Imagínate este escenario. Has estado preparándote para un examen crucial por días, semanas y hasta meses de esfuerzo y dedicación. Llega el día, contestas con confianza y crees firmemente que has hecho un trabajo excelente. Pero cuando los resultados se publican, descubres que fallaste. Esta sensación te hace sentir como si todo tu esfuerzo hubiera sido en vano. Este momento puede romper tu confianza, sembrando dudas sobre tus capacidades y llevándote a temer cualquier futuro examen. Y no solo un examen, cualquier decisión que tengas que tomar. No por haber fallado, sino porque jurabas que ese examen lo habías hecho bien. Te dices a ti mismo que eres un fracaso, que no importa cuánto te esfuerces, no hay ningún escenario que esté a tu favor. Y este pensamiento te consume, te aísla y te hace dudar de cualquier cosa que vayas a hacer. Incluso cuando sabes las respuestas. Así como este ejemplo del examen, este ejemplo puede pasar en distintos escenarios. No es que no sepas o que seas un fracaso. Simplemente los errores pasan, los fallos pasan. Y está bien que duela y mucho algo que asegurabas que estabas bien y que habías hecho bien. Sin embargo, lo que no está bien con eso es que gracias a esto empiezas a cuestionarte sobre todo lo que hagas en tu vida. Todo por el miedo y creencia
de que si te equivocaste en algo que jurabas que estabas bien, te vas a equivocar en lo demás. Bob Esponja regresa al crustáceo cascarudo, ha recuperado la confianza y con él regresa Róbalo Burbuja, retomando el suceso que lo dejó en el suelo anteriormente. La vuelve a probar. Faltaron nuevamente los pepinillos. Bob Esponja por un momento no podía creerlo. ¿Acaso volvió a fallar por segunda vez? Aquí es donde da el giro. Bob Esponja se da cuenta que Róbalo Burbuja escondió los pepinillos a propósito. Y no solo eso, sino que también lo hizo la primera vez. En todo este capítulo encontramos un fuerte mensaje. Aún a pesar de que todo esto se solucionó de una forma sencilla, podría decirse, en la que se descubrió que Róbalo Burbuja mintió a propósito con el único fin de destruir a Bob Esponja, en la vida real no siempre suele ser así de fácil. Vivimos en una sociedad en la que no siempre es suficiente ser capaz o ser una persona competente. Los escenarios no siempre se van a alinear a nuestro favor. Hoy en día no es raro encontrarse a personas que en lugar de apoyar van a preferir verte caer. Disfrutan ver a la gente fallar y esto evidencia el entorno social podrido que tenemos hoy en día, donde la competencia desleal y la falta de solidaridad prevalece. Existen sistemas y estructuras diseñadas para hacerte tropezar, enfrentar trampas y barreras injustas en una realidad que muchos enfrentamos. Y estas situaciones pueden fácilmente socavar nuestra confianza en nosotros mismos. Sin embargo, es necesario entender que estas circunstancias no son un reflejo de nuestra capacidad o valor. Aunque perdamos una, dos o incluso más veces, siempre existe la posibilidad de triunfar en un próximo intento. Y tampoco se trata que yo voy a ir corriendo hacia el horizonte con la única herramienta que es mi confianza a lograr lo que yo me proponga. Se trata de ser estratégicos y realistas, reconociendo los obstáculos que van a estar, sin permitir que estos nos tiren. No permitas que un sistema roto o la malicia de otros definan tu camino. Mantén la confianza en ti mismo y sigue adelante con la certeza de que, a pesar de las dificultades, tienes el poder y la capacidad de hacer las cosas. Esta vez nuestra historia no pertenece a Bob Esponja, sino a su compañero, Patricio Estrella. Todo comienza con el inicio de un nuevo día para él, y como buena forma de iniciarlo, a Patricio le llega un paquete, algo que lo impacta profundamente, ya que se trata de un premio, y con emoción grita: ¡Jamás he recibido un premio! Patricio abraza el premio con todas sus fuerzas, ya que es un evento fuera de lo común en su vida, lo que lo lleva a mostrárselo a todos, desde su roca hasta las medusas y finalmente a su amigo Bob Esponja. Lo inquietante es que al llegar con él, su amigo le pregunta por el motivo de este, y al leer el porqué se dan cuenta de que el premio jamás fue para él, sino para Bob Esponja. Esto pone triste de inmediato a Patricio, pero a pesar de ello, Bob Esponja logra que Patricio lo olvide en un instante, al sugerirle que algo mejor que un premio sería un helado, y Patricio, fácilmente persuadido, acepta. Mientras busca el helado en la casa de su amigo, accidentalmente descubre una habitación llena de trofeos acumulados por él. Al verlos, Patricio no puede contener sus lágrimas, ya que ver esto logra en él una sensación de ser insignificante, ya que se da cuenta de que nunca ha ganado nada. Bob intenta consolarlo, diciendo que no es el fin del mundo y que algún día él también conseguirá un premio, pero este es en vano, ya que Patricio le restriega: Jamás recibiré un premio porque nunca he hecho nada. Esto no deja a Bob Esponja en una situación de no saber qué decir. Al contrario, este quiere lograr que su amigo sienta que es capaz de poder ganar un premio, así que le propone que piense en una actividad que quiera hacer. Esto motiva a Patricio y piensa en estas. Aunque al principio sugiere ideas imposibles, Bob lo ayuda a enfocarse, mencionándole que puede empezar pensando en algo pequeño y fácil de hacer, y así ir escalando poco a poco. Es así como Patricio decide comenzar a trabajar en el crustáceo cascarudo. Al principio todo parece ir bien. Don Cangrejo le da el empleo. Incluso Calamardo se alegra porque esto le da una excusa para renunciar. Pero la desesperación de Patricio por ganar un premio rápidamente interfiere con su desempeño, preguntándole a su amigo si ya le darán un premio por trabajar. Bob Esponja le explica que los premios se obtienen trabajando duro, algo que indirectamente molesta a Patricio. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en esta trampa? Esa idea de que si no eres reconocido, si no ganas un premio, entonces no vales. En los últimos años se ha ido construyendo una falsa idea de éxito, y lo peor es que nosotros la hemos comprado. Nos hemos dejado transformar en algo que no somos, comparándonos constantemente, hasta el punto incluso de comenzar a sentir envidia por aquellos que tienen logros más visibles que los nuestros. Y así es como comienzas a entrar dentro de un ciclo sin fin, donde te comparas, te juzgas, hasta empezar a odiarte, porque esa persona tiene los títulos mientras tú sientes que no has logrado nada. Nos convertimos en nuestros peores jueces, incapaces de valorar lo que hemos hecho, porque según nuestra vida no parece tan brillante como la de los demás, pero el éxito es algo
algo subjetivo. Para alguien, éxito es terminar sus estudios, para otro es construir un patrimonio grande, para alguien más simplemente es levantarse temprano un domingo y subir un cerro. Ninguna de estas personas es más exitosa que la otra, porque el éxito real no está en el reconocimiento, está en el significado que tú le das. Si bien la ejemplificación de este episodio es un Patricio que sabemos es la persona más floja y perezosa de fondo de bikini, alguien que podría necesitar un cambio en su vida, no comienza a cambiar porque en verdad le haya nacido, sino porque cree que necesita un premio. Él cree que si no es reconocido, entonces no tiene valor. Y aquí está el problema. ¿Cuántos de nosotros hemos sido Patricio? ¿Cuántos hemos desvalorizado todo lo que hacemos porque no hay nadie aplaudiéndonos por ello? Porque el verdadero éxito no está en el premio, sino en el proceso que te lleva a él, porque si no, solo son copas vacías. Y si quieres seguir explorando análisis como este, en mi canal tengo otros análisis igual de profundos de series y películas. Así que si te está gustando este, no olvides suscribirte y dejar tu like. La jornada laboral comienza. Bob Esponja hace lo de siempre, cocinar las cangreburgers, mientras Patricio se encarga de entregar las órdenes. Pero esto resulta ser mala idea, ya que es él quien se come las órdenes, y aun con sus equivocaciones, él continúa teniendo frustradamente la idea de ganar un premio de inmediato. Bob Esponja no se molesta por esto, él quiere apoyar a su amigo, así que le cambia la tarea a Patricio a una más simple, que consiste en únicamente atender las llamadas que lleguen al crustáceo. Pero aun a pesar de esto, Patricio falla de nuevo en sus tareas. Esto comienza a aumentar la frustración y tristeza de Patricio, ya que nuevamente se está enganchando con la idea de que no puede hacer nada bien, y la burla de los demás solo refuerza su creencia de que no sirve para nada. Y mientras sucede esto, a Bob Esponja le siguen llegando más y más premios, lo que comienza a molestar de verdad a Patricio, añadiendo la mítica frase del meme: ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Su ira hace que golpee tan fuerte el piso que esparce el polvo por todo el restaurante. Esto apena a Bob Esponja, pero a pesar de todo, no se rinde y se mantiene firme en apoyar a su amigo. Es así como le pone una tarea aún más sencilla que las anteriores: recolectar todos los frascos que encuentre y abrirlos. Pero el bloqueo mental de Patricio es tan grande que no puede ni reconocer un frasco, ni mucho menos abrirlo. Con paciencia, Bob Esponja no se rinde. Él ya ha pasado por esto, sabe cómo puede ayudarlo, así que lo guía paso a paso para que pueda abrir el frasco, hasta que finalmente logra abrir uno. Patricio, sin embargo, no se da cuenta de esto y cree que rompió el frasco, no que lo logró abrir. Bob Esponja lo tranquiliza, mencionándole que no rompió nada, sino que logró lo que tenía que hacer. Los amigos celebran este pequeño triunfo, pero Bob, sin darse cuenta, dice algo que afectará a Patricio en los próximos días. Si haces exactamente lo que hago yo, tendrás un premio en un abrir y cerrar de ojos. Retomando lo anterior de caer en un vacío de buscar éxito únicamente por la validación superficial y un premio, aparece una cosa aún más profunda: la frustración de quererlo todo y quererlo de inmediato. Y si no lo conseguimos rápido, nos llenamos la idea de que somos un fracaso y que esto es solamente una pérdida de tiempo. Y aquí nuevamente entra el ejemplo de Patricio. Él no solo quiere un premio, lo quiere ya. No se detiene a pensar en lo que implica el proceso, en lo que se debe aprender o cambiar. Y lo mismo hacemos nosotros. Nos obsesionamos con el resultado y cuando no lo obtenemos rápido, empezamos a actuar desde la desesperación. Vemos a otros lograr lo que queremos y eso nos bloquea. De repente, cualquier cosa que antes parecía fácil se vuelve algo difícil, porque no fue tanto por comedia el hecho de que no supiera barrer, responder el teléfono o abrir un simple frasco. Es una verdad que vivimos todos cuando somos consumidos por la negatividad. En ese estado, cada pequeño fallo se siente como una confirmación de que no sabemos y no podemos hacer nada bien. Al día siguiente, Bob Esponja va a casa de Patricio para que vayan juntos al trabajo, y cuando ve a Patricio salir, se da cuenta de que su amigo está comenzando a vestir justo igual que él. Patricio le menciona que comenzará a vestirse así porque va a seguir su consejo de hacer todo lo que haga él, desde cosas tan simples como vestirse como su amigo, porque esa vestimenta asegura premios. Aunque Bob Esponja queda impactado y desconcertado, decide mejor ignorarlo, sin saber que esto solo era el principio de algo mucho mayor. Camino al trabajo, Patricio comienza a imitar cada acción y palabra de su amigo, algo que comienza a molestar a Bob Esponja, pero nuevamente decide tomarlo por alto.
Esto dentro del trabajo empeora aún más, ya que aunque Patricio imita sus acciones, no las imita bien, lo que provoca accidentes y errores importantes. Y a diferencia del día anterior, Patricio ahora está afectando el rendimiento de Bob Esponja. Bob decide enfrentar a Patricio, mencionándole que le molesta lo que está haciendo, pero Patricio insiste en que solo está imitando para ganar premios como él. Esto aterra a Bob Esponja, tanto que decide huir, pero Patricio lo sigue imitando a toda costa, repitiéndole que no lo va a dejar hasta que consiga tantos premios como él. Así que para detener esta locura, Bob Esponja comienza a realizar algunas de las actividades que solo él puede hacer y que le dieron un premio, algo que obviamente por más que quiera replicar, Patricio no puede hacer. Patricio persiste, quien continúa imitando a Bob Esponja, hasta que llega al punto donde ya no sabe qué más hacer para que Patricio deje de imitarlo. Entonces cambia de estrategia, y es así como comienza a imitar a Patricio para que este vuelva a ser él, aunque esto no le funciona, ya que cuando Patricio se da cuenta de esto, este se molesta, mencionándole que nadie quiere imitar a alguien como Patricio, porque es alguien que no ha logrado nada, y quién lograría algo imitándolo a él, añadiendo además que nunca había estado tan cerca de un premio como desde que empezó a imitarlo. Y ahora llegamos al punto más profundo de este ciclo. Ya no es solo necesitar un premio, ya tampoco es la frustración de conseguirlo todo rápido. Es algo mucho más peligroso, la necesidad de convertirnos en otra persona, en alguien que no somos, porque creemos que solo así conseguiremos éxito. Vemos a alguien cercano triunfar, alguien que parece tenerlo todo, y en lugar de inspirarnos queremos ser como ellos. Pensamos, si hago lo mismo, si sigo su camino, entonces yo también lo lograré. Y aquí es donde nace otra mentira que también compramos, y quizá la más peligrosa, que para ser exitosos debemos replicar las acciones y hábitos de otros, algo en lo que hoy en día muchas personas están cayendo. Hoy escuchamos de todo: levántate a las 5 de la mañana, toma duchas de agua helada, haz esto o aquello porque así se hacen los millonarios. No estoy diciendo que estos hábitos sean malos, al contrario, muchos de ellos pueden ayudarnos a enfocarnos, a conseguir lo que queremos o a conectarnos de alguna u otra forma con nosotros mismos. Pero aquí está el problema: lo que funciona para alguien más no necesariamente va a funcionar para ti. Piénsalo, si levantarse a las 5 de la mañana fuera la clave del éxito, ¿cómo le dices eso a alguien que termina su jornada laboral a las 9 de la noche? Tarda aproximadamente 1 hora en regresar a su casa, aparte de trabajar estudia, por consiguiente tiene que llegar a hacer tarea, vive solo, así que también tendrá que hacerse de cenar y preparar sus cosas para el día siguiente, cuyo día termina aproximadamente a las 2 de la mañana. ¿Dormir solo 3 horas lo va a hacer exitoso? Puede que sí, puede que no, pero eso ni tú ni yo lo vamos a saber. Aparte de que lamentablemente a esa hora se tiene que despertar, porque si no, no llega temprano al colegio. Así que no confundas el cambio necesario que tienes que hacer en ti con robar la identidad de alguien más que sabes muy bien que no te pertenece. Justo cuando todo parece perdido, llega un paquete inesperado. Ambos creen que es para Bob Esponja, pero irónicamente es para Patricio, un premio por ser la persona que no ha hecho nada en tiempo récord. Esto provoca una enorme felicidad en Patricio, quien con esto renuncia a imitar a su amigo. Bob Esponja le pregunta qué sigue para él ahora, y sin más, declara que tiene que defender y volver a romper ese título, es decir, no hacer nada por más tiempo, nuevamente remarcando que el éxito no tiene una definición establecida, es algo que solo tú le das su valor. Es un nuevo día en fondo de bikini y Bob Esponja está en la escuela de manejo de la señora Puff. La clase está por terminar cuando la señora Puff les indica a todos que saquen una hoja de papel y un lápiz para anotar la tarea, que se trata de escribir un ensayo sobre todo lo que no se debe hacer ante una luz roja, pero no cualquier ensayo, uno de al menos 800 palabras. ¿Y para cuándo? Para mañana. La señora Puff les da una advertencia clave que resonará durante todo el episodio. Recuerden, no se distraigan. Bob Esponja regresa a casa decidido a hacer el mejor ensayo de su vida. Se sienta frente a su escritorio, acomoda sus hojas, saca su lápiz, admira la punta, respira profundo y se siente listo. Bob escribe el título y su optimismo cada vez aumenta más. Termina de hacer el diseño del título, de poner su nombre y ahora sí comienza el verdadero trabajo, escribir. Sin embargo, la vista de la cámara cambia hacia el reloj. Se ve que son casi las 3 de la tarde y de pronto pasan casi 3 horas y volvemos con Bob. Pero algo anda mal. No ha escrito nada. Bob se quedó viendo fijamente su hoja durante todas estas horas. Todo su optimismo desaparece. No sabe cómo comenzar. Como si no fuera suficiente, mira por la ventana y resulta que hay una feria y un clima espectacular para gozar de un gran día. Y no solo eso, ve a muchos conocidos allá afuera divirtiéndose. Gary, Calamardo, Arenita, incluso Patricio, quien le grita desde lejos para que se una. Bob se esconde rápidamente. Sabe que la propuesta
apuesta es tentadora y no puede permitirse caer. Regresa a su escritorio molesto consigo mismo, porque sabe que si hubiera empezado a escribir desde que se sentó, a lo mejor ya habría terminado y podría disfrutar del día también. Pero ahora no hay marcha atrás, tiene que enfocarse. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Empiezas algo con toda la emoción del mundo, te prometes que esta vez sí, que lo harás increíble, pero cuando llega el momento de sentarte y empezar, te bloqueas. El tiempo pasa, te llenas de culpa, pero algo que me parece interesante que pone sobre la mesa este episodio es que te bloqueas porque no lo quieres hacer, sino porque quieres hacerlo demasiado bien. Algo que le pasó a Bob: cuando te propones hacer el mejor trabajo de todos, ya te pusiste una carga en la espalda. Sin darte cuenta, transformaste algo normal para ti en algo complejo. Te bloqueas porque tú mismo hiciste que cualquier primer paso pareciera insuficiente, y eso te paraliza. Buscas el comienzo perfecto, la frase ideal, el enfoque que lo deje todo claro, y como no aparece, te frustras, el silencio te asusta, entonces cualquier distracción, por tonta que sea, se vuelve más atractiva que enfrentarte al peso de esa expectativa. Y lo irónico es que entre más miedo tienes de fallar, más lejos estás de empezar. Como Bob, que no solo pierdes el tiempo, sino que también pierdes la oportunidad de iniciar sin exigencia encima. Y quiero recalcar algo: hay muchas razones por las que alguien procrastina, y más con un mundo actual que al parecer está diseñado para distraer. También por el simple hecho de que algo no te importe, no te aporte o solo estás abrumado. Pero al menos en este episodio nos meteremos a un tipo de procrastinación donde Bob huye de su ensayo por tener una alta expectativa dentro de la cabeza. Para motivarse, Bob Esponja se dice a sí mismo que si hace bien esta tarea, estará un paso más cerca de obtener su licencia de conducir. Esa idea lo llena de entusiasmo, pero cuando intenta escribir, una vez más, no se le ocurre nada. Entonces piensa que quizá está teniendo un bloqueo mental, y como muchos hacemos en esa situación, en lugar de enfrentarlo decide hacer cualquier otra cosa. Empieza con un poco de calistenia, convencido de que el movimiento hará fluir las ideas. Luego vuelve a sentarse, pero de pronto se distrae con el sonido que hace su silla al moverse. Le parece tan entretenido que comienza a jugar con los ruidos, creando una especie de melodía. Otra distracción más. Bob interrumpe ese momento musical al recordar que tiene un ensayo por escribir. Se acomoda de nuevo y justo cuando está por empezar, aparece Gary. Cree que su mascota tiene hambre, así que le sirve comida y promete esperarlo pacientemente hasta que termine de comer. Una vez más, todo menos escribir. Por suerte, Gary devora su comida en segundos y se marcha. Sin embargo, Bob nota que dejó algo de suciedad cerca del plato, y aunque uno podría pensar que eso se puede limpiar rápido y ya, a Bob se le pasa por la cabeza hacer la limpieza de toda su casa, porque según, no podrá escribir nada hasta que toda su casa esté impecable. Así que se pone a limpiar, no una esquina, no una mesa, todo a detalle, los trastes, el suelo, los muebles, cada rincón. Siente que fue rápido y eficiente, pero cuando vuelve a mirar el reloj son las 10 de la noche. Comenzó a hacer el quehacer a las 6 y si contamos desde que se sentó por primera vez, lleva 7 horas sin escribir una sola palabra. Este tipo de procrastinación es mucho más común de lo que creemos, y lo peor es que hasta suele disfrazarse de responsabilidad. Y sí, comprendo a los que dicen que no, que la verdad yo necesito limpiar mi espacio porque si no, no puedo trabajar bien, o que si tienen pendientes en su cabeza que tienen que hacer, que les falta por hacer, y eso les prohíbe trabajar eficientemente. Sin embargo, algo que me gusta responder cuando me dicen este tipo de cosas es que sí, ese tipo de cosas son necesarias y están bien, pero también es verdad que muchas veces las hacemos no porque sean urgentes, sino porque nos dan una excusa para no enfrentar lo que en verdad nos cuesta. Y eso se ve claramente en este episodio. Bob tenía que hacer un ensayo, nada más, pero se inventó 1000 razones para no hacerlo. Esperó a que Gary comiera con toda la paciencia del mundo, limpió una pequeña mancha del piso y luego decidió que, ya que estaba en eso, era mejor limpiar toda la casa. No rápido, no como tarea pendiente, sino como una forma de seguir postergando. Y ahí aparece uno de los niveles más profundos de la procrastinación, cuando ya sabemos que lo estamos haciendo y aún así seguimos. ¿Por qué? Porque cualquier distracción, por más absurda que sea, se siente más manejable que enfrentarte a lo que en verdad exige algo de ti. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Bob Esponja está haciendo algo válido o simplemente está procrastinando para no enfrentar a hacer su ensayo?
Me gustaría leerte aquí abajo en los comentarios. Bob se da cuenta de que lleva mucho tiempo sin hacer nada y se presiona a sí mismo que debe escribir. Entonces ahora sí comienza con su ensayo. Vemos que Bob al parecer está dándolo todo al escribir. Suda e incluso llora de emoción porque por fin está escribiendo. Y cuando creemos que finalmente ha terminado, nos damos cuenta de que lo dio todo, sí, pero en hacer bonito el diseño de la palabra que empezará el ensayo. Sí, como muchos que se tardan más en hacer el título bonito que en el contenido en sí. Pero esta vez no se desanima. Se dice que por algo se empieza y para liberar más ideas decide que es hora de una caminata. ¿Por qué? Porque según él, caminar lo inspira. Sin embargo, apenas da unos pasos y ve el teléfono. Bob se detiene, lo observa, duda, volver al escritorio o ir hacia el teléfono. Pero cae en la tentación. Bob llama a Patricio, quien ya estaba dormido. Lo despierta y le pregunta casualmente qué está haciendo, como si fuera pleno mediodía. Patricio, medio dormido, le contesta con fastidio que obviamente está durmiendo. Bob comienza a hablarle como si no lo hubiera visto en años, preguntándole cosas sin sentido, hasta que Patricio sin paciencia lo interrumpe y le dice que Bob solo le llamó con el único fin de procrastinar. Esta frase ofende a Bob, aun cuando en el fondo sabe que es verdad lo que le dijo Patricio. Intenta defenderse, dice que solo quería hablar con su mejor amigo, pero Patricio no le cree y le cuelga. Bob, ahora ofendido, se molesta aún más, pero en lugar de asumir su error, se dice a sí mismo que quien distrajo a Bob fue Patricio. Y esta es otra trampa y en mi opinión es en la que más caemos. Es en la que ya procrastinamos tanto que ahora ya hasta nos molesta que nos lo recuerden. Nos pasa como a Bob, alguien nos hace ver con la mejor intención que llevamos horas sin avanzar y en lugar de agradecer el recordatorio nos enojamos, echamos la culpa, nos justificamos porque es más fácil culpar al otro que asumir que nos estamos fallando a nosotros mismos. O también suele pasar que llevamos procrastinando todo el día y cuando por fin estamos comenzando y alguien se acerca con nosotros con la mejor de las intenciones o simplemente para acompañarnos, los tratamos mal, somos groseros. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil desquitarnos que asumir nuestra propia responsabilidad. Y ojo, sé que esto ya no es como antes, ya no solo se trata de es que estamos procrastinando por flojera. Es más complejo y mucho más grave, por supuesto que sí, ya que hoy en día mantener la atención se ha vuelto mucho más jodido. Las redes, que vivimos con prisa, queremos todo rápido, videos a velocidad por 2, respuestas inmediatas, estímulos constantes, nuestra capacidad de enfoque está siendo arrastrada por el exceso de dopamina. Pero eso no significa que la responsabilidad ya no sea nuestra. Sí, como dije, el mundo actual ya parece que está más diseñado para distraernos, pero al final tú decides a qué le das prioridad. Pero también, ojo, no todo es blanco y negro. Porque procrastinar no siempre es una huida. Tal vez hoy necesitabas hablar con alguien que no veías hace años. Tal vez solo querías quedarte viendo el cielo desde tu cama o pasar más tiempo con tu familia. Y eso está bien. Lo importante es la conciencia. Saber cuándo estás eligiendo descansar y cuándo simplemente estás escapando. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has molestado cuando alguien te recuerda que estás postergando algo? ¿Te ha pasado como Bob que prefieres culpar que asumir? Bob vuelve a su escritorio, pero al notar su hoja cubierta de restos de goma de borrar, decide limpiarlos porque siente que no puede escribir en esas condiciones. Sin embargo, los restos comienzan a volar por el aire, y eso provoca que vuelva a distraerse. Sin querer, termina atragantándose con uno de ellos, por lo que corre a la cocina a buscar agua. Allí, Gary le hace notar que es un drama innecesario, sugiriendo que nunca estuvo en verdadero peligro. Es más, ni tuvo que haberse ahogado, pero Bob vuelve a ofenderse y dice que el susto le provocó hambre. Una vez más, Bob se aleja de su tarea. Mientras busca comida en el refrigerador, tocan su puerta. Bob sale y se trata del cartero, quien le entrega un paquete. Pero en lugar de regresar a su ensayo, Bob aprovecha para conversar con él y hacerle preguntas sobre su trabajo y su día. La interacción termina cuando el cartero le recuerda que si no tiene un ensayo que escribir. Bob al parecer lo olvidó por completo. Vuelve a casa, pero al entrar se encuentra con la televisión encendida. El noticiero anuncia que a Bob Esponja le quedan pocas horas para entregar su tarea y se menciona cómo ha pasado todo el día posponiéndola, terminando con una pregunta directa a Bob. ¿Cuándo aprenderá? Esta mención lo molesta, ya que lo enfrenta con una verdad que preferiría evitar. Frustrado, golpea el televisor. A partir de este momento, Bob comienza a alucinar. El reloj marca la medianoche, lo que significa que ha perdido 12 horas. Su procrastinación escala a niveles irracionales. El pantalón de Bob cobra vida y escapa de su casa, lo que lo obliga a perseguirlo. Su propia casa lo exilia y desde afuera intenta ver si su hoja sigue en el escritorio, pero ahora hasta el reloj cobra vida. Le recuerda que el tiempo se acaba y la vela se suma, recordándole que aún le faltan 799 palabras
antes de que la vela incendie el ensayo y parte de la casa. La casa cobra vida y con dolor le reprocha a Bob por qué no ha escrito nada y le pide que deje de perder el tiempo. Bob despierta y se da cuenta de que todo fue un sueño. Se quedó dormido, pero eso no es buena noticia, ya que tiene muy poco tiempo para entregar su ensayo, exactamente 5 minutos. Bob, con toda la presión encima, hace lo que debió hacer desde el principio: responder la pregunta del ensayo. Se concentra por fin y comienza a redactar el ensayo, logrando completarlo justo a tiempo. Corre hacia la escuela de manejo con el trabajo terminado y una expresión de satisfacción, pero al llegar se da cuenta de que el aula está vacía. Poco después, la señora Puff le dice que trató de llamarle, pero no pudo contactarlo, diciendo que debe ir a una convención de profesores. Bob, a punto de alterarse, le pregunta a la señora Puff qué pasará con la tarea, y ella le dice que la tarea fue cancelada y será reemplazada por una actividad diferente la próxima semana. Sí, suele pasar. Bob se queda sin palabras. Luego de haber pasado un día completo estresado y exhausto, termina por romper su ensayo y por romperse a sí mismo. Se da cuenta de que todo ese esfuerzo fue en vano, una metáfora perfecta de lo que pasa muchas veces en la vida. La mente tiene una forma curiosa de reaccionar cuando procrastinamos demasiado. Todo empieza a parecer urgente menos lo que realmente importa. Como le pasó a Bob, que en su fantasía todo a su alrededor cobraba vida solo para recordarle que estaba huyendo. Y es que llega un punto en el que aunque nadie te diga nada, tú ya lo sabes. Procrastinar no siempre es malo, claro que no. Hay momentos en los que descansar, distraerte o simplemente detenerte un rato es lo más sano. No tenemos el tiempo comprado y tampoco todo el tiempo debe ser productivo, pero siempre y cuando estemos conscientes y con honestidad contestemos: ¿esto que estoy haciendo me suma o solo lo uso para escapar? Porque si ni siquiera sabes por qué estás postergando, si ya ni tú te crees tus propias excusas, entonces no solo estás perdiendo el tiempo, te estás perdiendo a ti. Y sí, habrá veces en las que, como a Bob, todo tu esfuerzo se cancele o te des cuenta de que no era tan grave si te tardabas, pero ese no es el punto. El problema no es cuando algo se cancela, el problema es vivir con el hábito de huir de todo lo que te exige presencia. Es época de Navidad y Bob Esponja, lleno de emoción, comienza a decorar su casa para recibir a Santa Claus. Mientras tanto, Patricio, bueno, él solo se queda observando su casa. En la superficie, el Capitán Parche también se prepara para la Navidad y se encarga de leer las cartas de los fans de Bob Esponja. Al leer una en particular que le pregunta si le gusta la Navidad a Bob, el capitán explica que hubo un tiempo en el que esta celebración ni siquiera existía en Fondo de Bikini. Es entonces cuando nos sumergimos en la historia de la primera Navidad de Fondo de Bikini. En un día soleado, Bob Esponja se encuentra fuera de la casa de Arenita, ya que le tiene un ataque sorpresa de karate como una broma para su amiga, y justo cuando estaba a punto de ejecutar su plan, ve salir a Arenita de su árbol. Este se pregunta qué estará tramando, ya que parece estar inusualmente tranquila. Arenita conecta unos cables y es así como enciende un árbol de Navidad. Bob Esponja queda asombrado y confundido, ya que piensa que Arenita ha provocado un incendio por accidente. Preocupado, corre hacia su casa con una cubeta para ayudarla, pero Arenita se molesta, mencionándole qué le sucede. Bob, todavía más confundido, se da cuenta de que Arenita encendió el árbol a propósito, y con duda le pregunta qué está sucediendo. Arenita se sorprende al darse cuenta de que Bob no sabe qué es la Navidad. Inicialmente él piensa que se trata del nombre de una amiga de ella o de alguna otra cosa. Arenita entonces le cuenta la historia de la Navidad a su amigo. Todo le parece maravilloso, pero hay algo que lo impacta a tal punto de querer buscarlo: la existencia de Santa Claus. Bob Esponja queda tan impresionado que decide contarle de inmediato esta historia a sus amigos. Las reacciones son variadas. Patricio cree que Santa es un genio disfrazado. Cangrejo se entusiasma pensando que le regalará dinero ilimitado. Calamardo, como de costumbre, no le emociona y cree que es una vil farsa. Bob Esponja les cuenta que Santa Claus regala obsequios a cambio de un sencillo acto: escribir una carta y lanzarla a la superficie. Es así como Bob Esponja y sus amigos comienzan a enviar sus cartas, y pronto cada ciudadano de Fondo de Bikini se suma al envío. Ahora Bob Esponja le dice a todo Fondo de Bikini que para que Santa les traiga su regalo, tienen que recibirlo con decoraciones, regalos y el espíritu navideño, lo que pone manos a la obra a todos, cantando una alegre canción mientras comienzan a decorar todo de Navidad. Desde las casas, en especial la de Calamardo, pone regalos y un enorme árbol de Navidad. Todos comienzan a tener la felicidad del espíritu navideño, a excepción de Calamardo, quien sigue sin estar convencido de festejar esto.
Bob Esponja no se da por vencido e insiste en que Calamardo participe, incluso asegurándole de que esperará todo el tiempo que sea necesario para que escriba su carta. Calamardo, ya irritado, le responde que debe dejar de creer en una mentira, asegurando que no existe nadie que regale cosas sin pedir nada a cambio. Sin embargo, esto le da igual a todos y no pierden la fe de que llegará Santa Claus. Es así como todos deciden cantar hasta que aparezca y así recibirlo con felicidad. Pero esto resulta ser un fracaso, ya que estuvieron toda la noche esperando y nadie apareció, lo que hace que todos se decepcionen y molesten con Bob Esponja por haberlos engañado, causando que lo terminen abandonando. Pero Patricio lo apoya, diciéndole que quizás se le hizo tarde o que se quedó a cenar en algún lugar, así que decide esperarlo junto con Bob. Pasan las horas y Patricio se suma a las personas que se quedan decepcionados, porque en efecto nunca llegó ningún Santa. Calamardo despierta de su profundo sueño y su día se pone mejor al ver a un desolado Bob Esponja en un entorno vacío y triste. El contraste perfecto con la alegría de la noche anterior. Es así como aprovecha la oportunidad para burlarse de él, recordándole que tenía razón y que todo fue una mentira. Sin embargo, Bob, entre lágrimas, le entrega un regalo a Calamardo. Esto lo desconcerta, quien no entiende por qué Bob le da algo después de todo. Es aquí donde Bob Esponja le dice algo sumamente especial. Para que no te sientas excluido cuando llegues a... Estas palabras mueven el mundo de Calamardo. A pesar de su indiferencia y cierto disgusto hacia la Navidad, Bob había pensado en él porque sabía que, al no escribir una carta, no recibiría un regalo, y él quería que aún con su indiferencia tuviera un momento de felicidad. Para que no le ganara el sentimiento, se convence de que probablemente sea un regalo mediocre, pero esto cambia cuando abre la caja y se da cuenta de que es un clarinete con su nombre grabado, adornado con figuras del mismo tocando el instrumento. Impactado, Calamardo se siente como una persona despreciable, reconociendo que no merece el mejor regalo que jamás le han dado. Hay algo especial en estas pocas ocasiones al año donde las emociones positivas prevalecen. Tales como la Navidad, el Año Nuevo, la Pascua, son fechas donde más allá de las creencias religiosas o de lo que sea que se crea, nos brindan bondad y esperanza, ya sea uniendo a las personas en torno a una mesa, bajo una misma luz, un mismo techo, en la playa, donde sea. Lo bonito de estas festividades es que al menos por un día, todo lo que hicimos o dejamos de hacer, los errores, los aciertos, las palabras mal dichas o los silencios quedan en pausa. Este es un momento para estar en armonía, para apreciar lo que tenemos y para apreciar lo que no se logró, para reconectar con nosotros mismos. Pero también es verdad que hay una realidad que no se puede ignorar. Para muchas personas estas festividades no son un refugio de paz, sino una herida abierta. Aunque es verdad que es más visto como chiste los tíos peleándose por terrenos o las discusiones familiares, para muchas otras personas no es un chiste, es un hecho que vivieron y que los marcó. Así como también para otros son festividades donde las risas y los abrazos son falsos. Para otros, el hecho de que en algún momento esta época fue feliz, pero ya se acabó y no volverá, es algo que no les gusta ver con felicidad. Y aquí es donde surge una especie de amargura ante estas festividades. Porque ¿cómo celebrar la bondad y la armonía cuando lo que conoces es todo lo contrario? Pero aún a pesar de esto, ¿eso nos da derecho a destruir la experiencia de otros? Pensemos en Calamardo y Bob Esponja. Para Calamardo, la vida no es algo que incluya mucha felicidad, así como tiene la creencia de que las cosas solo se hacen por interés y que la bondad no existe. Prácticamente tiene una desilusión con el mundo. Por otro lado, Bob Esponja es alguien que quiere vivir la Navidad por primera vez. Para él, la felicidad no está en los regalos, sino en ver cómo todo fondo de bikini se une, dejando de lado sus diferencias para compartir un momento de alegría. La indiferencia de Calamardo no le da derecho de destruir la ilusión de Bob Esponja, porque al final del día las festividades son un sentimiento personal. Cada quien tiene derecho a vivirlas a su manera, sin imponer su perspectiva hacia los demás. Nadie te puede dictar cómo se deberían sentir estas fechas. Si para ti son un día más, está bien, pero si para alguien más son el oasis de la esperanza, también está bien. Si tienes la dicha de sentir la magia de estas fechas, compártelas con los demás. Si no, al menos respeta el deseo de los demás de querer hacerlo. Bob Esponja, con toda la tristeza en su ser, comienza a limpiar todo lo relacionado a la Navidad. Comienza a quitar las luces, a arreglar la casa de Calamardo, cuando lo único que quería era que todos tuvieran un pequeño momento de bondad y esperanza. Es así como a Calamardo se le ocurre un plan: disfrazarse de Santa y tomar el papel. Calamardo hace el característico grito de Santa, lo que hace que Bob Esponja quede espeluznado, ya que hace unos segundos creyó que no existía
existía, y cuando lo ve por primera vez no puede evitar gritar de felicidad, a tal punto de incluso desmayarse. Cuando despierta confirma que en efecto no es un sueño. Santa sí fue a visitarlos, pero aún con el eufórico momento duda por qué no se parece nada a las pocas fotografías que vio de él, donde se apreciaba una panza enorme, un trineo y renos con él, y no tenía una nariz tan enorme. A lo que Calamardo, improvisando, le menciona que el trineo y renos están prestados al conejo de Pascua y la pérdida de peso se debe a la presión subacuática. Bob Esponja le cree y le agradece por el momento, mencionándole que ha sido el mejor regalo del mundo el que haya llevado la Navidad a fondo de bikini. Pero Calamardo le dice algo muy especial, que no fue Santa quien trajo la Navidad, sino que fue Bob Esponja, lo que termina por desmayarlo nuevamente. Calamardo se siente bien por el acto que acaba de hacer y decide que ya es momento de terminarlo, pero justo cuando se iba a comenzar a quitar el disfraz, aparece una niña diciendo que sí trajo el regalo que pidió, lo que bloquea a Calamardo, ya que no venía preparado. Su presión aumenta cuando Bob Esponja regresa, y esta vez para que se den cuenta de que no estaba mintiendo. Santa sí existe y trae todos los regalos que pidieron. Como primeramente se trataba de la niña, logró improvisar y darle un regalo sumamente extraño, pero justo cuando logró librar esto, apareció todo fondo de bikini preguntando sobre su regalo. Nuevamente vuelve a entrar a su casa y comienza a improvisar en los regalos. Sorprendentemente, todo lo que les daba a la gente sí era lo que querían, y así poco a poco comienza a buscar en su casa qué puede regalar, hasta quedarse sin nada. Esto claramente provoca la molestia de Calamardo, finalizando su pequeño momento de bondad, pero este se da cuenta de que valió la pena, porque así pudo hacer feliz a Bob Esponja. Aquí aprendimos algo sumamente emotivo y especial, que no se trata de solo la festividad en sí misma, sino de lo que representa. Es cierto que estas fechas suelen provocar una felicidad diferente a la que solemos sentir por el resto del año, pero como pudimos ver, la magia de estas festividades no reside en su existencia o en la llegada de Santa Claus, sino en lo que nosotros hacemos. Cuando Calamardo le dice a Bob Esponja de que la Navidad no llegó por el hecho de que Santa haya llegado, sino gracias a sus ganas y a la bondad de Bob Esponja, entendemos algo profundo. La Navidad o cualquier festividad no es el acto en sí, sino que es lo que representa para alguien. Para unos es un momento para estar en familia, para otros es la oportunidad de perdonarse a sí mismo, y cualquiera de estas razones es válida. Aún más allá de la festividad, aprendemos sobre la bondad y la empatía, ya que esas cualidades nos hacen mejores personas. A veces un pequeño toque de magia no es magia por el acto, sino por lo que representa. Es el tiempo que brindamos, las acciones que tomamos, cosas que no hacemos cotidianamente solo para ver a alguien feliz. Nos convertimos en Santa para cumplir el sueño de alguien más. Incluso si no creemos en ello o si nos parece indiferente, esos pequeños actos, aunque sean simples, tienen un impacto mucho mayor. Son actos de amor, no de interés. Y aquí está la lección que Calamardo aprende. Al inicio pensaba que no existía nadie que hiciera algo sin pedir algo a cambio, pero la realidad es que aunque el mundo esté lleno de personas que actúan por interés, eso no significa que la bondad sea mala. Y esos actos, aunque sean pequeños, son dignos de un aplauso, porque dejar de lado nuestras propias cosas, nuestras creencias, para hacer algo por alguien es algo hermoso. Pero ojo, no confundamos este tipo de bondad con irse al extremo de llegar a un punto de sacrificar nuestros sueños por el bienestar de alguien más. Hay sacrificios que son valiosos y otros que no. La verdadera Navidad, podría decirse, no está en los regalos ni en las tradiciones, está en esos momentos de bondad y empatía, en los actos desinteresados que hacemos por amor. Y todo da un giro cuando le llega una carta a Calamardo, de nada más y nada menos que de Santa Claus, agradeciéndole por lo que hizo por fondo de bikini y prometiéndole que ya llegarán cosas mejores de las que dio hoy. Esto sumándole a que de pronto el mismo Santa se aparece frente a él. Calamardo no puede creerlo, y para terminar ese día se suma a tocar la canción navideña con su nuevo clarinete. Es un nuevo día en fondo de bikini. Las labores en el crustáceo cascarudo inician y Bob Esponja se encarga de limpiar el piso. De pronto, Don Cangrejo irrumpe gritando que han regresado, que los vio con sus propios ojos. Sin embargo, nadie comprende lo que dice y los clientes siguen comiendo sus cangreburgers como si nada pasara. Don Cangrejo insiste. Grita una vez más que los anzuelos están de vuelta, pero sus advertencias, lejos de asustar, solo generan incomodidad. Nadie le cree, nadie lo escucha, nadie excepto Bob Esponja, quien le pregunta sobre qué ocurre. Entonces Don Cangrejo le explica lo que son los anzuelos y cómo los humanos los usan para pescar todo lo que vean. Y si alguien cae en la trampa, será arrastrado fuera del océano. Esto provoca terror en Bob Esponja,
pero Don Cangrejo aprovecha el miedo para convencerlo de que la única forma de mantenerse a salvo es trabajar sin descanso, típico de Don Cangrejo. Bob Esponja se queda pensando y de pronto aparece Patricio, emocionado contándole a su amigo que la feria ha llegado a fondo de bikini. Le propone pasar el día juntos, pero Bob duda. Le dice a su amigo que está trabajando, pero Patricio lo logra convencer. Al llegar, el ambiente es desconcertante. No hay gente y los supuestos juegos mecánicos lucen extraños. Lo que no saben es que no se tratan de juegos, sino de anzuelos disfrazados de atracciones. Cada uno lleva un trozo de comida colgando, lo suficiente para engañar a cualquiera. Bob se golpea con uno de ellos que no tiene carnada y en ese instante recuerda las palabras y representación de Don Cangrejo y su terror vuelve. Bob le advierte a Patricio que los anzuelos son peligrosos, pero él no le cree. Al contrario, empieza a jugar con ellos y le pregunta por qué serían tan malos si incluso vienen con comida gratis. Bob se queda sin saber qué decir. El problema es que Don Cangrejo nunca le explicó cómo funciona realmente la pesca humana. Solo le dijo cómo podrías terminar si un anzuelo te eleva. Así que Bob no tiene las palabras para advertirle bien a su amigo. Patricio no espera que Bob le responda y sin pensarlo dos veces muerde un pedazo de queso que cuelga de uno de los anzuelos. Le dice que no hay nada que temer y lo invita a probarlo. Justo cuando el anzuelo empieza a levantar a Patricio hacia la superficie, él se suelta. Bob lo observa confundido. Si nada malo ocurrió, entonces, ¿dónde está el peligro? Patricio aprovecha para tomar varios anzuelos con comida y preguntarlo a su amigo. ¿Esto te parece peligroso? Patricio se cansa de la actitud paranoica de Bob y le dice que si no se calma él se comerá toda la comida. Justo cuando está por darle otra mordida al queso colgado en un anzuelo, este se eleva repentinamente y se lleva a Patricio hacia la superficie. Bob, horrorizado, grita desesperado pidiendo ayuda. Incluso rompe en llanto al pensar que ya no hay nada que hacer por su amigo. Pero segundos después choca con Patricio, quien reaparece descendiendo con una gran sonrisa, riendo como si nada hubiera pasado. Le dice a su amigo que ahora más que nunca debe probar esta vivencia, porque se siente increíble. Bob, ahora más confundido, comienza a cuestionarse ¿por qué rayos no le pasó nada de lo que dijo Don Cangrejo? ¿Qué iba a pasar si un anzuelo te elevaba a la superficie? Su amigo no fue cocinado, no terminó en una tienda de regalos, ni se ve lastimado. Simplemente disfrutó de la experiencia y regresó. Patricio insiste en que su amigo debería relajarse, que solo se trata de soltarse antes de subir demasiado. Bob intenta mantenerse firme en la advertencia que recibió, pero como Don Cangrejo, como dije, jamás fue claro sobre cómo funcionaban esos anzuelos y ante la falta de respuestas, Bob comienza a dudar. Entonces Patricio en forma de burla vuelve a subirse a un anzuelo y plantea que Don Cangrejo dijo que no se acercara, pero jamás dijo que no pudiera montarse como si fueran caballos, y eso deja a Bob sin palabras. Patricio logra convencer a su amigo y decide subir también. De niño este episodio me parecía muy divertido, y en el momento en el que leí que alude al peligro de las adicciones, realmente no lo creía, pero al volverlo a ver entendí por qué, y es como esos anzuelos representan metafóricamente este peligro. Y aunque este tema es muy complejo, muy fuerte, realmente quise tocarlo porque representa algo que hoy en día va más allá de sustancias o drogas. Hoy la lista de adicciones es mucho más larga: el teléfono, el scroll, la masturbación, el sexo, la productividad tóxica. Hoy en día sí, ese lema es más fuerte: de cualquier cosa en exceso te hace mal, y hoy en día es capaz de robar tu voluntad. Y ahí es donde el episodio también atina su mensaje, porque no solo habla de ir hacia lo prohibido, sino también critica cómo la sociedad lidia con eso. Nos han dicho 1000 veces que ciertas cosas están mal, pero también es verdad que casi nunca nos explican complejamente por qué. Justo ahí está el enorme peligro, lo prohibido. Cuando no se explica ni se conecta con todos los contextos, suele generar más curiosidad que prevención. Y algo que me parece muy interesante del episodio es cómo Bob Esponja representa a una persona vulnerable, alguien que ha sido sobreprotegido, al que siempre le han dicho qué hacer y qué no, pero nunca le enseñaron a pensar por sí mismo. Nunca le dieron herramientas para cuestionar, analizar, tomar decisiones con criterio, y cuando eso falta, cualquier advertencia se convierte en una orden vacía. Sí, te hará caso, pero luego, si llega alguien como Patricio, será muy fácil caer. Por eso creo que Bob refleja a muchas personas que terminan cayendo en una adicción, no por ignorancia, sino por falta de preparación emocional y criterio, porque cuando te educan con el esto es malo y punto, sin darte un contexto, sin permitirte entender por qué, pueden lograr crear curiosidad. Y eso también lo vemos en Don Cangrejo, alguien que representa esa figura adulta que se escandaliza, que aleja, que reprime,
pero que no quiere mirar de frente un problema tan real como las adicciones, que prefiere gritar "no toques eso" en vez de explicar, y no de forma extremista, por qué eso puede arruinarte. Y por eso muchas campañas contra las adicciones, en mi opinión, fracasan, porque creen que el miedo sin profundidad basta, pero no basta, porque caer en una adicción no siempre tiene que ver con un no saber decir no. A veces es el contexto, la realidad emocional o la presión social. A veces son las personas que te rodean, y muchas veces, aún sabiendo que está mal, lo que te da ese hábito, esa sustancia, esa rutina, se siente mejor que cualquier otra cosa que tienes. Por eso la gente cae, por eso se queda. Unas a lo mejor sí por ignorancia, pero muchísimas otras por carencias emocionales y falta de alternativas que sí les den sentido o alivio. Y en un mundo actual que parece cada vez más estar diseñado para eso, para que pierdas el control, para que vivas con retención hacia algo, para que vivas con prisa, con estimulación constante, todo te lleva a buscar dopamina, a scrollear infinitamente, a estimularte, a sentir que si no haces algo ya, y si no es rápido, y si no te da como resultado algo placentero, entonces te estás perdiendo de muchas cosas. Y así también te enganchan, y no tanto porque te lo hayan prohibido mal, sino porque el sistema parece que te empuja y te tienta a eso. Ya parece que está armado para seducirte y que te recompense por estar ahí. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que advertir sin explicar bien en base a todos los contextos realmente ayuda? ¿Alguna vez sentiste que te prohibieron algo sin realmente decirte por qué? Me gustaría leerte aquí abajo en los comentarios. Si esta parte te hizo ver la serie con otros ojos, en el canal hay muchas más reflexiones como esta sobre episodios que marcaron nuestra infancia. Así que suscríbete si te está gustando y no olvides dejar tu like, que me ayudaría muchísimo. Después de varios juegos, el anzuelo vuelve a elevarse y Bob y Patricio disfrutan de la adrenalina del ascenso. Se ríen, gritan de emoción y gozan de la divertida caída una y otra vez. Mientras tanto, en el crustáceo cascarudo, tras la ausencia de Bob, Calamardo ha quedado a cargo de la cocina. Aunque claramente no tiene ninguna habilidad para cocinar, los clientes molestos comienzan a exigir la calidad habitual de las cangreburgers y a presionarlo para que se apure con los pedidos. Don Cangrejo, al escuchar el alboroto, aparece y le pregunta a Calamardo dónde está Bob Esponja. Calamardo responde que salió a su descanso y aún no ha regresado. Don Cangrejo se ríe al oírlo, pero esto molesta aún más a Calamardo, quien le pregunta ¿de qué se ríe? Don Cangrejo, aún entre carcajadas, le responde que no existen los descansos, pero al notar que Calamardo hablaba en serio, Don Cangrejo se enoja y sale de inmediato gritando con todas sus fuerzas por Bob Esponja, acusándolo de ser un holgazán y perezoso. Don Cangrejo sale corriendo en busca de Bob, dejando nuevamente a Calamardo solo con todo el caos del crustáceo cascarudo. Y para empeorar las cosas, los clientes enfurecidos prácticamente lo linchan. Don Cangrejo llega a la ubicación y al verlo se da cuenta de que Bob y Patricio están jugando con los anzuelos, su mayor miedo. Antes de que vuelvan a elevarse, Don Cangrejo les grita que no vayan, pero ellos no lo escuchan y vuelven a subir. Intenta detenerlos, pero es tarde. Don Cangrejo, frustrado, se lamenta por no haber llegado antes, pero justo cuando todo parece perdido, los ve bajar nuevamente, riendo, como si nada hubiera pasado. Entonces aprovecha para reclamarles especialmente a Bob, ya que le dijo específicamente que los anzuelos eran malos. Bob, sintiéndose culpable, agacha la cabeza, pero Patricio no se calla y defiende que los anzuelos no son malos, solo hay que disfrutarlos y cuando estés lo suficientemente alto, soltarte. Sin embargo, Don Cangrejo lo confronta, preguntándole si sabe qué puede pasar si un día no logran soltarse a tiempo. ¿Sabe las consecuencias que enfrentará? Bob recuerda las primeras advertencias y pregunta si se refiere a terminar en una tienda de regalos o cocinados. Pero esta vez Don Cangrejo es más directo y les dice consecuencias más graves y fuertes, como que podrían acabar enlatados, como atún o incluso mayonesa. Bob y Patricio se quedan helados y Don Cangrejo les hace prometer que no volverán a acercarse a los anzuelos. Al día siguiente, Bob va rumbo al trabajo, repitiendo en su cabeza que cumplirá su promesa. Pero Patricio lo intercepta y le dice que no vaya a trabajar y mejor vayan a jugar con los anzuelos otra vez. Bob le recrimina a Patricio que hicieron una promesa, pero Patricio le dice que cruzó los dedos, así que no cuenta. Además, se burla de Don Cangrejo, diciéndole que es un aburrido y que ellos jugaron por horas sin que nada pasara. Para terminar de tentarlo, Patricio le pregunta que a quién prefiere hacerle caso, a un aburrido como Don Cangrejo o a él. Patricio corre de nuevo hacia los anzuelos y vuelve a jugar. Desde el aire le suplica a Bob que se una, que en el fondo sabe que lo desea. Bob se queda callado, luchando consigo mismo. Tiembla, duda, pero intenta aferrarse a su palabra. Se da la vuelta repitiéndose que no fallará, pero justo entonces un anzuelo se cruza frente a él. Lo ignora, pero solo por un instante.
ya que finalmente vuelve a caer. Solo que esta vez algo cambia. Al intentar soltarse, su pantalón queda enganchado en el anzuelo. Es decir, ahora sin ayuda no hay forma de bajar. Ya toqué el tema del error de prohibir sin explicar, pero ahora me gustaría mencionar algo más que va más allá de las culpas y es algo que depende de nosotros. Sí, como dije, el sistema no ayuda y muchas veces hasta empuja y tienta. Pero llega un punto en el que también toca responsabilizarnos y hacernos cargo. Porque hay una diferencia entre no haber tenido elección al inicio y seguir creyendo que no la tienes ahora. Cuando sabes que estás cayendo y sabes que tu voluntad ya no está decidiendo, entonces hace falta más que conciencia. Ahora va acción, porque vivir en una sociedad que lastimosamente tiene adicciones no significa que estés condenado a rendirte ante ella. El sistema te empuja, sí, pero aún hay algo más. Y para tomar esa parte necesitas tener claridad, pero no cualquier claridad, no un sé que esto está mal, sino saber qué sí quieres para ti. Porque si no sabes qué estás buscando, cualquier cosa que alivie el dolor va a parecer suficiente, y más aún en contextos sociales. Cuando alguien cercano te diga no es para tanto, es solo una vez, yo también lo hago y estoy bien, me tranquiliza, me hace enfocarme más, etc, etc. No basta con rechazar, necesitas saber por qué estás rechazando. Porque si no lo sabes, si solo estás resistiendo por voluntad, esa voluntad eventualmente se va a agotar. Y si ya sientes que tu fuerza de voluntad está al límite, que la necesidad va más arriba de tu decisión, que el impulso es más fuerte que tu deseo de parar, entonces justo ahí es cuando es más urgente moverse. No para que digas, yo cuando quiera lo dejo y no pasa nada, no está pasando nada, a lo mejor estoy confundiéndome. Porque entre más lo postergues, más profundo te vas a hundir, hasta que llega un momento donde como Bob, dices, y ahora sí me suelto y ves que ya no puedes, que estás enganchado. Que el solo un rato más ya no es así. Y sí, personas como Patricio siempre van a existir. Personas que justifican lo que hacen. No siempre porque sean malas, sino porque ya no encuentran otra salida. Y eso no los vuelve enemigos, solo son un reflejo de lo común que se ha vuelto la evasión. Pero que algo sea común no lo hace sano. Así que lo mejor sí es alejarnos. Por eso es tan importante saber qué estás siguiendo tú. Qué principios, qué visión de ti mismo. Porque si nunca lo construiste, es muy fácil decir que sí a todo lo que prometa alivio, diversión, distracción. Pero a veces lo que calma a corto plazo te arruina a largo plazo. Bob Esponja corre desesperado hacia el crustáceo cascarudo. Le dice a Don Cangrejo con desesperación que volvió a jugar con los anzuelos, pero esta vez no puede soltarse. Está atrapado, enganchado, no tiene salida. Don Cangrejo lo escucha con calma, sin sorpresa alguna. No hay preocupación en su rostro, solo decepción. Le dice que si aún no ha aprendido la lección, entonces tendrá que hacerlo por las malas. Bob, confundido, le pregunta qué puede hacer. Don Cangrejo, sin responder directamente, lo mira fijamente. Y en ese silencio, Bob entiende que la única salida para liberarse es quitarse la ropa frente a todos. Al principio, Bob se niega. No puede imaginar algo más vergonzoso, pero mientras el anzuelo lo tira cada vez más con fuerza hacia arriba, se da cuenta de que no tiene opción. Intenta resistirse, pero no solo está enganchado por sus pantalones, toda su ropa está atrapada. Bob vuelve a negarse a desengancharse así, y Don Cangrejo le dice que comprende eso, pero que entonces contratará un cocinero nuevo. Entonces Bob finalmente acepta su destino y se desengancha, siendo la burla de todos y finalmente aprendiendo su lección. Pero la lección del episodio no termina ahí. La cámara se mueve hacia la casa de Patricio y es entonces cuando descubrimos que, en realidad, él sí fue atrapado por un anzuelo. No logró soltarse a tiempo. Y si quieres ver una historia relacionada a la de este video, pues te veo por aquí, ya que aquí hablamos del día en que Kick Buttowski perdió su casco, o como es llamado, su amuleto de vida. ¿Alguna vez te ha pasado eso? ¿Cómo te has sentido? ¿Crees que tu vida sigue teniendo sentido? Y si no, ¿por qué crees que ya no la tiene? Pues lo vemos en este episodio.